ese gobierno, esa voluntad y esa justicia de Dios aquí en la tierra, en cada persona. Porque lo que leíamos antes dice allí, el Señor Jesús está diciendo, yo soy la puerta, ¿sí? Y Él es el que trae la salvación. Y Él dice que Él viene a ¿qué? A traer salvación y que vamos a hallar ¿qué? Pastos. ¿Sí? Si entramos por esa puerta no solamente vamos a hallar la salvación, sino que vamos a hallar también pasto, vamos a hallar ¿qué? Reposo. Pero Satanás, ¿qué hace? Todo lo contrario. ¿Qué hace Satanás? Él viene a robar, a matar y a destruir. Y el Señor dice, pero yo no quiero para ustedes eso. Yo quiero para ustedes una vida abundante, ¿sí? Que tengan vida y que la tengan en abundancia. Entonces, así como ocurre en el cielo, así como en el cielo está que está la soberanía de Dios, está la justicia de Dios, está el amor y está el gozo de Dios, Él quiere que eso mismo se establezca aquí en la tierra, en cada uno de nosotros. ¿Sí? Por eso es que la palabra de Dios dice que hay fiesta en el cielo, ¿verdad? Cuando un pecador se arrepiente. Porque hay gozo. El gozo es continuo, ¿sí? Hay la justicia, ¿por qué? Porque hay santidad allí. Y hay paz. Allí no hay guerras, allí no hay pleitos, allí no hay conflictos. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, Jesús aquí no está hablando de un lugar físico, sino que Él está, porque ese lugar físico lo vamos a tener en algún momento, ¿sí? El Señor Él ha prometido, ¿verdad? Que estaremos con cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Pero Él lo que está aquí hablando es de un gobierno espiritual, de un gobierno que transforma corazones, de un gobierno que al ser transformado nuestros corazones, se va a transformar lo que está a nuestro alrededor. Si cada persona que escuchara la palabra de Dios o a cada persona que nosotros le lleváramos el reino de Dios, ¿verdad? Le anunciáramos ese reino, ese corazón fuera transformado, todo a nuestro alrededor sería transformado. ¿Sí? Porque todo el caos que vemos, todas estas guerras que estamos viendo, es de corazones que están alejados de Dios, es de corazones que están bajo la soberanía del enemigo, bajo la soberanía de Satanás, no están bajo la soberanía de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que Jesús ha venido a anunciar y eso es lo que anuncia el Evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que esta humanidad que está hambrienta, que está sedienta, que está atormentada, que no sabe a dónde ir, pueda hallar el reposo. ¿Y es importante hallar el reposo? Sí, es importante y lo vamos a ver ahora más adelante. ¿Y qué es el reposo? ¿Qué es el reposo? Es encontrar paz, es encontrar descanso para el alma, es esa satisfacción espiritual que solamente podemos conseguir en Dios. Esas personas que vemos ahorita con tantas ideologías, hoy estaba viendo la entrevista de una persona y que la estaban entrevistando en la televisión como algo, y ella como que hizo una mezcla de la palabra de Dios con un montón de cosas extrañas, pero que no están en la palabra, ¿no? Pero lo que yo veía era que ella quería transmitir y lo que quería ella decir era para esos vacíos, para esas almas atormentadas, para que pudieran encontrar esa paz. Y ella en algún momento estuvo en alguna iglesia y aprendió de la palabra, pero ahorita hizo una mezcla ahí toda extraña que no se sabe ni qué es. Pero lo que quiero decir con esto es que la gente que anda buscando eso, paz, descanso, hallar paz y descanso para su alma. Ese vacío, esa satisfacción espiritual que solamente Dios puede ofrecer, dejando el mundo atrás. Y a mí me impacta, y vamos a leerlo, porque me gusta como lo manifiesta el David. Yo creo que David experimentó cada momento de la vida de David, él pudo experimentar muchas cosas de Dios. O sea, él pasó por aflicción, él pasó por calumnias, él pasó por el pecado, él pasó por muchas cosas y como que pudo vivir muchas etapas en Dios. Y en el Salmo 23 vamos a ver lo que él dice, lo que es ese reposo y hallar esa paz. Dice,
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí estamos viendo que realmente David conoció lo que era el reino de Dios. Él pudo entender y pudo conocer, y él lo refleja, no solamente en este salmo, sino en muchos salmos, lo que era hallar esa paz, ese descanso y ese reposo. Y él hace esa analogía así con las ovejas. ¿Por qué? Porque las ovejas no descansan si no tienen un reposo. O sea, perdón, ya no pueden reposar, no pueden descansar si no están en un lugar que sea delicado para ellas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tan tímidas que ellas no son capaces como de defenderse. Si hay un lugar que viene a ser como un desasosiego para ellas, ¿sí? que venga a ser como tormentoso para ellas, ellas no pueden descansar. Entonces por eso él hace esta comparación, ¿no?, con las ovejas, dice a delicados pastos, ¿sí? Y él está expresando lo que el Señor había hecho con él. ¿Y qué pasa también con las ovejas? Que si ellas están ansiosas, ¿verdad? Ellas por hambre, ellas necesitan que estar descansadas para poder comer. Ellas si están ansiosas no pueden comer. Ellas necesitan estar como en esa paz, como en esa calma, para poder saciar su hambre. Si hay fricción entre ellas, si hay pleito o si hay algo que ellas vean que las está atormentando, que hay un peligro, ellas no pueden tener ese descanso, ellas no pueden como agruparse si no están es como inquietas, como nerviosas, ¿sí? Y también que si son molestadas por otros animales, entonces ellas van a estar como, no sé qué palabra, alborotadas, ¿sí? Están inquietas, pues están alborotadas. Entonces por eso David nos habla de lo que es llegar a ese reposo, de lo que es llegar a esa paz en el alma. Y en el Salmo 116, 17 dice, clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Él sabía dónde encontrar ese reposo. Él sabía que el reposo estaba en Dios, que Él era lo que le hacía bien a su alma. Y por eso Él le dice, vuelve, vuelve alma mía, ¿a quién? A Jehová. Y eso es esa transformación que David experimentó, ese vivir en el reino, es lo que la humanidad está necesitando, es lo que nosotros mismos estamos necesitando. Porque a veces hay creyentes que todavía no hemos conocido el reino de Dios, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, que cada creyente pueda llegar a eso, a todo lo que Él expresó allí en los salmos, no solamente en el Salmo 23, sino en muchos salmos, David pudo expresar lo que era eso. Entonces, esa transformación en el ser humano no viene por sí sola, es una transformación que es la consecuencia del arrepentimiento, de buscar, de encontrarse con Jesús, de encontrarse con Dios, de buscar a Jesús, ¿sí? Porque realmente el Señor siempre nos busca, pero hay muchas veces que nosotros mismos lo hemos ¿qué? Hecho a un lado. Y entonces cuando ya reflexionamos, ya sé dónde ir, a dónde acudir. Ya sabemos que en Jesús es en donde podemos hallar ese descanso y ese reposo. Entonces el arrepentimiento es lo que nos lleva a nosotros a experimentar el amor, la paz y la justicia de Dios. Por eso es importante, por eso pero ¿por qué oramos? Porque Él allí en esta oración que el Señor nos dejó como ejemplo dice, venga a tu reino, porque es importante estar
en paz en medio de la tormenta. Es importante sentir paz a pesar del caos que pueda estar a nuestro alrededor, ¿sí? Y eso es lo que uno veía en Jesús, que él, a pesar de que tenía muchos enemigos, muchas personas en contra de él, le hacían la guerra por todos lados, pero él siempre mantuvo esa paz, siempre mantuvo ese gozo y sobre todo fue justo. Entonces, cuando el reino de Dios viene a la vida del ser humano y empieza realmente a vivir lo que el reino es, empezamos también a experimentar ¿qué? Esas promesas bíblicas, las promesas que están en la Biblia, empezamos nosotros a tomar esas promesas, ¿sí? Y podemos apropiarnos de esas promesas y se empiezan a cumplir en nuestras vidas. Cada una de esas promesas que están en la Biblia. Por eso es que decía el Señor allí, el ladrón viene a ¿qué? A matar y a destruir. Pero yo vengo a que tengan vida y vida en abundancia. Pero si no experimentamos el reino de Dios en nuestras vidas, esa vida abundante no va a estar. Entonces, vamos a ver cómo se manifiesta el reino de Dios en la vida del creyente, o cómo debería manifestarse el reino de Dios en la vida del creyente. Entonces ya dijimos que era paz, justicia y gozo. Vamos a ver lo que es paz. Paz no es ausencia de guerra. Cuando la Biblia nos habla de paz y cuando los judíos se saludaban con el shalom, ¿verdad? No era solamente sea la paz contigo, como bueno, ya ustedes saben dónde han escuchado esa frase, ¿verdad? La paz era con la paz. No era solamente eso, y no era algo así a la ligera de esa paz que es ausencia de guerra. No, cuando un judío saludaba a otro, cuando se saludan todavía con el shalom, que es una palabra en hebreo, es algo integral, ¿sí? Realmente allí lo que está hablando es de algo profundo, ¿sí? De algo que es la plenitud, una plenitud, ¿sí? De lo que es en la vida de la persona, que es que sanidad, que es bienestar, integridad económica, en cuanto a las relaciones personales también, armonía, seguridad, o sea, involucra muchas cosas. Y cuando ellos realmente, ellos a la otra persona lo están saludando y le están deseando la paz, le están deseando algo íntegro, ¿sí? O sea, en todas las áreas de su vida. No es solamente ausencia de guerra, sino que tengas plenitud en todas las áreas de tu vida. O sea, que tengas la vida abundante que Dios vino a traer. Entonces, pero en el mundo, ¿verdad? Vemos la paz, vemos como distorsionada esa paz, ¿no? La palabra en sí la vemos distorsionada porque ellos lo toman como ausencia de guerra o ausencia de conflicto. Y realmente la paz es el resultado de estar reconciliados con Dios. Nadie puede estar en paz si primero no está reconciliado con Dios. Porque le dice la palabra que cuando estábamos lejos de Dios, dice que éramos ¿qué? Enemigos de Él. ¿Sí? Dice que éramos enemigos de Dios. Entonces, lo primero para que una persona pueda experimentar paz es la reconciliación con Dios, es llegar a conocer a Dios, es tener a Dios en su vida. Cuando ya tú tienes esa paz, ahora sí tú puedes dar y transmitir paz. Y es nuestro deber, de hecho. Nuestro deber es ser pacificadores. La Biblia nos llamó a que, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que debemos ser ¿qué? Pacificadores. A eso fuimos llamados, a ser pacificadores. ¿Por qué? Porque ya estamos reconciliados con Dios. Ahora vamos a que otros se reconcilien también con Dios y que también puedan experimentar esa paz. Entonces, la paz que trae en la persona trae alegría, trae tranquilidad, a pesar de las circunstancias externas. Yo no sé, yo creo que lo compartí alguna vez, pero bueno, no importa, vamos a volverlo a compartir. Había un concurso de pinturas y varios pintores tenían que plasmar en esa pintura qué era la paz. Y bueno, y algunos pintaron un río así en calma, con flores, paisajes muy bonitos, pero hubo uno de ellos que él pintó un pajarito
en una rama, pero alrededor, o sea, lo que se veía en el fondo de esa rama era que era un caos total, ¿sí? Era una guerra total, pero el pajarito estaba allí en esa rama y él estaba silbando. Y entonces, obviamente le dijeron al pintor, pero oye, ¿cómo es posible que tú estés manifestando que allí hay paz? Y de allí lo que hay es guerra total. Él dice, no, hay paz. Es la paz que siente esa ave que está silbando a pesar del caos que tiene a su alrededor. Esa es la paz que Dios quiere que nosotros como cristianos vivamos, como creyentes vivamos, ¿sí? Que sabemos que estamos en un mundo de guerras, de conflictos, que hay desorden, bueno, todo esto que estamos viendo ahorita a nuestro alrededor, pero que nosotros podamos sentir la paz de Dios y transmitirla y llevarla a otros, ¿sí? Entonces, ser pacificadores. La paz de Dios te lleva a promover también la reconciliación de unos con otros. Cuando sentimos paz, cuando estamos reconciliados con Dios y tenemos paz en el corazón, podemos transmitir eso y llevar a otra persona, llevar a que otros también se reconcilien, ¿sí? No ser no ser más bien tropiezo, ¿no? Estar allí metiendo intriga y cizaña y alborotando el avispero, como dice por ahí, no, sino más bien ayudar a otros a reconciliarnos, pero más todavía en nuestra familia. Ser nosotros como ese puente de reconciliación aún en la familia. Hay familias que realmente están viviendo guerra en su propio hogar, ¿sí? No se hablan, se odian, se hacen la vida imposible en su propio hogar. Imagínense qué espera para los de afuera. Entonces, por eso es que el reino de Dios es eso, es paz, porque es lo que Dios busca en el ser humano, la reconciliación, que el ser humano se reconcilie con Él y también sirva para llevar esa reconciliación a otros. Entonces, la paz que el mundo ofrece es momentánea, pero la paz que Dios ofrece es verdadera. ¿Por qué? Porque es eterna. Y así lo vemos en Filipenses, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A pesar de los momentos difíciles, a pesar de las aflicciones, a pesar de todos los problemas que podamos estar viviendo, ¿verdad? Dice que la paz de Dios, el que ha conocido el reino de Dios, dice que él va a estar en paz, sus pensamientos y su corazón va a ser guardado. ¿De qué? De no pecar contra Dios, de no quejarse, de no murmurar, como hacía el pueblo de Israel, ¿sí? Y en Juan capítulo 14, versículo 7 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando hay paz en nuestro corazón, no hay miedo. Sabemos que aunque lo que estamos pasando es difícil, el Señor va a estar allí y Él prometió que muchas iban a ser las aflicciones, pero que de todas Él nos iba a librar. La otra cosa que también como creyente, si estamos en el reino de Dios, debemos vivir es la justicia. El reino de Dios es justicia. Y este reino y esta justicia no se basa en las leyes humanas, sino que se basa en la rectitud, en la equidad y en la voluntad divina. Sí, hay personas que hacen muchas cosas para justificarse delante de Dios, pero sin embargo, si rompen las leyes espirituales, no son justos. La justicia viene de parte de Dios para nosotros y viene cuando Jesús nos justifica a través de su sangre y nos presenta ante el Padre limpios. Allí donde nosotros vemos la justicia de Dios. Y el Señor Jesús nos dio mucho ejemplo también de lo que era la equidad. ¿Sí? Él no tenía, ¿cómo es la palabra? No hacía acepción de personas. ¿Sí? El rico, el pobre, para todos él tenía la misma compasión y el mismo amor. Y a todos él vino
a salvar, a todos Él vino a sanar, a todos Él vino a liberar, aún el que tenía legión de demonios, allí estaba Él, compasivo, liberándolo. Al que no tenía nada, allí estaba Él, ¿sí? Trayendo la salvación y trayendo esperanza. Al rico, al pobre, a todos. El que necesitara de Él, ahí estaba el Señor. Él no hizo acepción de personas, Él fue equitativo en todo lo que hizo y más adelante vamos a ver un tema acerca de eso. Entonces Él practicó la compasión. También el cristiano, nosotros debemos compadecernos. Mira, a veces uno juzga tan rápido y Dios no lo hace así. Yo conocí a un señor que realmente el Señor era una aflicción para su familia. De verdad era motivo de aflicción para la esposa, para los hijos. Y la gente decía, pero ¿y por qué Dios no se lo lleva? ¿Por qué no se lo lleva? Porque estaba muy enfermo. Pero Dios tuvo tanta misericordia de él que hasta que él no conoció del Señor, su hija le predicó. Primero vino su hija a los pies de Cristo y después ella empezó a hacer grupos de estudio en varios hogares y entre esos pues en su hogar. Y allí fue su papá que aceptó al Señor como su Salvador. Él había sido un militar muy reconocido acá, un hombre que era muy reconocido, que tenía mucho poder, y a él le costaba mucho como doblegarse, ¿no? Como doblegar su espíritu. Y tuvo que pasar por este momento hasta de estar en sillas de ruedas, de estar muy enfermo. Pero como yo vi la vida, o sea, pude presenciar lo que el Señor estaba haciendo con esta familia, cómo el Señor trajo a la hija a los pies de Cristo y cómo esta muchacha, de verdad el reino de Dios vino a su vida porque ella pudo traer esa reconciliación entre toda la familia. Ella fue una pacificadora y ella fue también el instrumento que Dios usó para que la familia llegara a los pies de Cristo. Entonces, es esa compasión que nosotros tenemos también que manifestar con los que están allá afuera, ¿sí? Ahorita con todos estos jóvenes, con todas estas ideologías, mire, la compasión de Dios. Pero si nosotros no estamos en esa intimidad, si nosotros no traemos al reino de Dios a nuestras vidas, en la intimidad es donde conocemos el reino de Dios. En el secreto, allí, en la búsqueda, es allí donde nos es revelado ese reino para poderlo llevar a otros. También dice la palabra de Dios, la justicia de Dios se ve reflejada en el ser humano cuando hay un corazón puro y sincero y libre de malas intenciones. Y lo vemos allí en el Salmo 51, cuando David, él sabía que había pecado ante Dios, él sabía que su corazón se había apartado, que su corazón se había desviado de Dios. Y cuando él entendió la importancia de esto, es cuando él escribe el Salmo 51, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Y a veces nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, pero no hemos aceptado su reino. Hemos sido duros, hemos sido tercos, hemos sido rebeldes, desobedientes para aceptar su reino y vivir bajo los principios y los preceptos de su reino. Por eso es que debemos orar cada día, venga tu reino, Señor, a mi vida. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad y no la mía. Y ese doblegar del corazón, ese cambio, esa transformación, se logra allí en la intimidad, en el secreto. La otra cosa es el gozo. Y vamos a ir a Mateo 25. Y ya conocemos esta parábola, ¿verdad? La parábola de los talentos. Mire, el pastor nos decía el domingo que cada vez que uno lee, así uno lo haya leído 20 veces, ¿verdad? Cada vez que uno lo vuelve a leer, uno consigue otra perla, otra perla ahí escondida, otro tesoro escondido en esa palabra. Y allí nos habla de la parábola de los talentos. Como ya conocemos la historia, vamos a ir al versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo... vamos a ir más adelante. El versículo 20. Dice, cuando ya el Señor regresa, dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos
y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo el Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué era lo que el Señor o el amo estaba buscando en estos siervos? ¿Dinero? ¿Multiplicación de dinero? No, realmente no, porque el Señor le dijo las mismas palabras al que multiplicó los 5 y al que multiplicó los 2. Es decir, que si al que le dio 1 hubiese multiplicado ese 1 por 1 más, 1 nada más, que hubiese multiplicado, el Señor le hubiese dicho lo mismo: bien, buen siervo y fiel. Y él le dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero ¿qué le dijo al otro? No era la cantidad. O sea, el Señor allí no estaba viendo la cantidad en lo que se había multiplicado, sino en la acción que él había hecho. ¿Y cuál fue la acción de este siervo? La pereza. La pereza. 1, juzgar al Señor. Juzgarlo. Decirle: yo sabía que tú eras no sé qué. Buscar excusa, buscar pretextos. Y la pereza, la negligencia, la indolencia lo llevó a esconder el talento. ¿Y qué es lo que el amo estaba buscando? Bondad y fidelidad. Eso fue lo que tuvieron los otros siervos. ¿Para qué? Para extender su reino. Uno lo extendió, por decir menos, otro lo extendió más, pero lo extendieron. Y era lo que el Señor requería de este siervo, ¿sí? Si no era tanto el disfrute financiero, sino era el resultado. ¿Qué habían hecho con lo que el Señor les había entregado? Con la misión que les fue encomendada. A ellos se les encomendó una misión. ¿Qué hicieron con esa misión? La escondieron, la taparon, hicieron oídos sordos. Él les está diciendo eso, negligente. Negligente es ¿qué? Ser indiferente, ser apático, ser perezoso, ser flojo, eso es ser negligente. Y Él se los está diciendo. Y eso no es lo que el Señor espera de nosotros. Él nos dejó a nosotros una comisión. ¿Y cuál fue esa comisión? Extender su reino, ¿sí? Llevar el reino. Usted dice: no, pero es que yo soy muy tímido, yo no sé hablar, o yo no sé leer la Biblia así bonito como la lee usted, o yo no sé hacer no sé qué. No. Mire, yo conocí a una mujer que ella marcó mi vida porque era muy bajita de estatura, pero ella siempre estaba allí en el servicio de la iglesia y estaba viviendo un caos, sí, viviendo un caos en su familia. Su hijo a los 10 años le dio meningitis, sí, cuando les da fiebre y eso, y él quedó como un niño pequeño, o sea, no se podía ni mover nada, solamente abría la boca y ella le daba la comida. Y esta señora, que era tan pequeña de estatura,
con un muchacho tan grande y ya un hombre de 20 y pico de años, ella se lo echaba al hombro, ella lo bañaba, ella lo vestía, ella le daba de comer. Pero después su esposo se le enferma y queda en la misma condición del hijo, tal cual, el esposo quedó tal cual, en la misma condición del hijo. Ya no era el hijo, sino ahora era también el esposo. Y ella de dónde sacaba fuerzas, no sé, pero ella igual, echaba al hombro, ella lo bañaba, lo vestía y le daba de comer y ella sostenía su casa. Pero era una mujer que siempre estaba sirviendo en la iglesia. Pero lo que a mí me marcó la vida de ella fue que nunca, jamás, jamás, nunca la vi brava. Nunca la vi de mal humor, nunca la vi contestarle mal a nadie, sino siempre era esa chispa, siempre era ese gozo, siempre era animándonos a todos. Hora de evangelizar, ahí estaba ella de primeras. Siempre estaba allí, siempre estaba sirviendo al prójimo. Era una mujer, era una servidora de Dios en todos los aspectos. Nunca se paró en el púlpito a predicar. Tampoco enseñaba como maestra, pero ni en las escuelas, nada de eso. Pero su testimonio hablaba mucho de lo que era el reino de Dios. Su servicio, su amor, el trato tan cariñoso que ella tenía hacia las personas. Ella fue una de mis madres espirituales también. Entonces, eso es lo que el Señor le está juzgando aquí a este siervo. Él está diciendo, o sea, no es lo mucho que hagas, es la fidelidad y es cómo lo hagas, ¿sí? Porque aquí no está viendo el Señor las cantidades. Él lo que está viendo es qué actitud tenían, ¿verdad? Para el mandato que Él les había dejado, para la encomienda que Él les había dejado. Era lo que el Señor estaba viendo. Entonces, Él no busca la cantidad. Él busca es que seamos fieles a lo que Él nos ha dicho, que seamos obedientes. ¿Y cuál es la recompensa? Dice, entra en el gozo de tu Señor. Yo siempre he dicho, las personas más amargadas son las personas que no ayudan a nadie. Son las que no hacen nada por nadie. Las personas más felices, que uno las ve más felices y más llenas de amor, son las que hacen por otros. Pero cuánto más nosotros como creyentes debemos, si conocemos realmente el reino de Dios, como dice Pablo, si es que tienen el Espíritu de Dios, si conocemos el reino de Dios, de poderlos llevar a otros, de ver la necesidad en cada persona, de ver la aflicción en cada persona y poder transmitirles el reino de Dios. El amo, el Señor está invitándonos eso en esta noche, a que llevemos su reino, a que extendamos el evangelio, a que anunciemos esas buenas noticias a otros. En conclusión, si queremos ver un cambio a nuestro alrededor, en nuestra familia, en nuestro país, es orando y pidiendo que el reino de Dios venga a nuestras vidas y siendo nosotros también que portadores de llevar ese reino a otros. Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra y nosotros como sus seguidores, como sus discípulos, nuestra misión es predicar el reino de Dios. No lleguemos a ser ese siervo negligente y como dice aquí, como le dijo el Señor, dice, échalo en las tinieblas y allí será el lloro y el crujir de dientes. Yo no le había visto el peso que tiene esta parábola, pero tiene un peso bastante grande. Si nosotros no le llevamos el evangelio a otras personas, si nosotros no llevamos el reino a otras personas, mire el peso que trae esto, el ser negligentes, el poner excusas, el ser perezosos. Vamos a ponernos en pie y que el Señor realmente hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. No hay excusas, hay muchas maneras. Dígale, Señor, yo no tengo tal vez esa facilidad de palabras que tienen otros, pero ¿qué puedo yo hacer para no ser un siervo negligente? Qué bonito es que el Señor pueda decirnos a cada uno de nosotros, bien, buen siervo fiel. En lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entrar al gozo y al reposo de nuestro Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque está escrito
que ella, Señor, nos exhorta, Señor, que ella nos redarguye, que ella nos enseña. También, Señor, que ella nos confronta, que ella nos levanta, que ella nos alienta. Señor, gracias por lo que hemos aprendido en esta noche. Señor, te pedimos perdón primeramente porque, Señor, puedo reconocer en esta noche que no he sido ese siervo fiel, que más bien en muchas ocasiones me he comportado como un siervo negligente. Y tu reino ha venido en mi vida, Señor. He podido experimentar esa paz, he podido experimentar el gozo, he podido experimentar la vida abundante y sin embargo he sido indiferente, he sido indolente a tu mandato, Señor, a esa comisión que tú nos dejaste, tú nos dejaste, Señor, una encomienda y fue extender el evangelio. Señor, presentarle tu reino a otros. Tú nos los presentaste primero a nosotros. Y ahora, Señor, es nuestro deber multiplicar, Señor, ese talento. Porque es un don, ese talento es un don, es una perla, es un tesoro, Señor, el conocer tu reino. Y poderlo, Señor, extender y poderlo llevar a otros. Pero he sido indolente, Señor, en esta noche reconozco que he sido indiferente, que he sido indolente. Señor, que veo lo que está sucediendo a mi alrededor y sencillamente me hago el ciego, me hago el sordo. Pero tú, Señor, juzgaste a este siervo por ser negligente y no quiero ser negligente, Señor. Perdóname. Tal vez por eso no he conseguido, Señor, esa paz y ese gozo que debo experimentar. Tal vez por eso no he conseguido ese reposo que pudo experimentar David, esa paz que pudo experimentar. Señor, esa paz que pudo experimentar y ese gozo que pudo experimentar Pablo, que aún estando allí preso y siendo azotado, siendo torturado, pero el gozo nunca se fue de él, porque el gozo de él estaba en extender tu reino. El gozo de él estaba en presentar el evangelio a otros. Allí estaba su gozo. Y fue lo mismo que dijo David cuando él se alejó de ti. Pero después, cuando él vio que había perdido el gozo, dijo: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Y a veces, Señor, no estamos gozosos porque no hemos entendido tu reino, porque no hemos experimentado esa salvación verdadera, Señor. Peor aún, no la hemos compartido con otros. Muchos allá afuera no han experimentado el gozo de la salvación porque no hay quien les predique. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique, si no hay quien les transmite el evangelio? Perdónanos, Señor, por tanta indiferencia. Levanta en nosotros, Señor, un espíritu como el de Pablo, que lo mantenía, Señor, firme, lo que mantenía su fe, su fortaleza y su esperanza era el gozo de poder llevar a otros, Señor, de poder transmitir tu palabra, de poder enseñarle a otros que hay un Salvador que vino y murió por nosotros, pero que resucitó, que nos limpió con su sangre y que nos presenta justos ante el Padre. Por eso conocemos la justicia de Dios, la justicia verdadera. Ayúdanos, Señor. Despierta en nosotros ese espíritu, Señor. Venga tu reino a nuestras vidas, Padre. Venga tu reino, Señor. Venga tu gozo, Señor. Venga tu justicia, Señor. No solamente a mi vida, sino a la de mi familia, Señor. Venga tu reino a esta nación, Señor. Venga tu reino, Señor, a cada uno de estos municipios, Señor, donde se está llevando tu palabra. Venga tu reino, Señor. Y que podamos, Señor, compartir a otros lo que ya tú nos has dado, Señor. Y nos lo has dado en abundancia. Gracias te damos, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Siga orando allí al Señor, dígale: Padre, necesitamos ser útiles en el reino de los cielos, ser fieles al reino de los cielos. Tú, como le dijiste a estas personas que siervo inútil eran porque